Imagina por un momento que pudieras escuchar las paredes. No cualquier pared, sino aquellas de salones, donde se decidió qué creerías tú, qué celebrarías, qué imágenes colgarían en tu hogar. Piensa en esto. Cada vez que entras a una iglesia, cada vez que escuchas la palabra Trinidad, cada vez que observas un cuadro religioso en un museo, estás presenciando el resultado de debates que ocurrieron hace más de 1500 años. Hombres vestidos con túnicas, sudando bajo el sol de Anatolia o temblando en catedrales góticas, discutieron durante semanas, meses, a veces años, sobre preguntas que hoy podrían parecerte abstractas. Pero no lo eran. De esas discusiones dependía quién vivía y quién moría, qué reinos prosperaban y cuáles caían, qué arte se creaba y cuál se destruía a martillazos. Quizás nunca te lo habías planteado así. Cuando enciendes una vela en Navidad, cuando ves una procesión de Semana Santa, cuando escuchas villancicos que hablan de Dios y hombre verdadero, estás repitiendo fórmulas que fueron acuñadas en concilios cuyas actas aún podemos leer. La fecha de la Pascua, que determina cuándo caen tus vacaciones de primavera, fue fijada en el año 325. La idea de que puedes confesarte y recibir perdón fue sistematizada en 1215. El derecho a venerar imágenes religiosas fue restaurado después de una guerra de más de un siglo en 787. No son datos curiosos de trivia. Son las piedras fundacionales del mundo en que vivimos. ¿Por qué importa esto ahora? Porque entender cómo se formaron estas creencias es entender cómo funciona el poder. Los concilios no eran reuniones de académicos desinteresados buscando la verdad filosófica. Eran campos de batalla donde se jugaban imperios. Emperadores convocaban concilios para unificar sus dominios. Papas los utilizaban para consolidar su autoridad. Obispos llegaban con escoltas armadas, listos para imponer sus posiciones. Y cuando las votaciones no salían como esperaban los poderosos, a veces los resultados se ignoraban, se revertían, o los perdedores simplemente desaparecían. Te invito a hacer algo mientras escuchas este video. Si encuentras algo que te sorprenda, algo que no sabías, algo que cambie tu forma de ver la historia, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber qué descubrimientos haces en este viaje. Y si este tipo de contenido te resulta interesante, ya sabes, el botón de suscripción y la campanita hacen magia para que el algoritmo nos siga conectando. Ahora, las preguntas. ¿Cómo es posible que un emperador romano que adoraba al sol invicto terminara decidiendo la naturaleza de Cristo? ¿Por qué una disputa sobre cómo llamar a María provocó divisiones que aún existen entre iglesias? ¿Qué tenían las imágenes religiosas que hizo que emperadores ordenaran su destrucción masiva durante generaciones? ¿Cómo un sermón de un papa en Francia lanzó a Europa a 200 años de guerras en Tierra Santa? ¿Por qué hubo un momento en que 3 hombres afirmaban simultáneamente ser el vicario de Cristo en la tierra? ¿Y cómo es que un concilio celebrado hace apenas 60 años cambió la forma en que millones experimentan su fe cada domingo? Estas son las preguntas que responderemos. Y lo haremos no desde la distancia fría del manual de historia, sino entrando en esos momentos. Sintiendo el calor del verano anatolio, oliendo el incienso de las basílicas bizantinas, escuchando el rugido de las multitudes que gritaban por sangre o por paz. Porque la historia no son fechas y nombres. La historia son personas tomando decisiones bajo presión, con información incompleta, motivadas por fe genuina, por ambición desnuda, por miedo, por esperanza. Cierra los ojos un momento. Estás en el año 325. El Imperio Romano, que durante 300 años persiguió a los cristianos, acaba de legalizarlos hace apenas 12 años. El emperador Constantino, cuya madre era cristiana, pero cuyo padre adoraba a dioses paganos, ha decidido que esta nueva fe será el pegamento que mantenga unido su imperio fracturado. Pero hay un problema. Los cristianos no se ponen de acuerdo entre ellos. En Alejandría, un sacerdote llamado Arrio predica que Cristo fue la primera creación de Dios, divino pero no igual al Padre. En otras ciudades, obispos lo consideran un hereje peligroso. Las disputas se han vuelto violentas. Hay disturbios en las calles. El emperador necesita una solución. Te ha llegado una carta sellada con el sello imperial. Estás convocado a la ciudad de Nicea, en la costa de lo que hoy llamamos Turquía. Debes presentarte en el palacio de verano del emperador.
El viaje desde tu ciudad tomará semanas, quizás meses. No sabes exactamente qué se discutirá ni cuánto durará. Solo sabes que el hombre más poderoso del mundo quiere resolver una disputa sobre la naturaleza de Dios y que tu voto podría decidir el resultado. El polvo del camino se pega a tu túnica. A lo lejos ves las cúpulas del palacio brillando bajo el sol del Mediterráneo. Otros viajeros se unen al camino. Reconoces rostros marcados por antiguas persecuciones, cuerpos que llevan las señales del martirio que sobrevivieron. El futuro de la fe está a punto de escribirse. Y tú estás ahí para presenciarlo. El calor del verano de Anatolia es sofocante. Lo sabes si alguna vez has sentido ese aire seco que parece pegarse a la piel. Ahora imagina a 300 obispos llegando desde los confines del mundo conocido, desde las arenas de Egipto, desde las montañas de Persia, desde las costas de Hispania. Algunos llegan cojeando, con cicatrices visibles de las persecuciones que apenas terminaron hace una década. Otros muestran los ojos vaciados por el hierro candente de sus verdugos. Y todos ellos, estos hombres marcados por el sufrimiento, se reúnen en un palacio imperial porque un emperador que ni siquiera ha sido bautizado quiere resolver una disputa teológica que amenaza con partir su imperio en dos. El Concilio de Nicea es, en muchos sentidos, el momento fundacional del cristianismo como lo conocemos. Antes de Nicea, ser cristiano significaba cosas distintas en distintos lugares. Las comunidades tenían sus propias tradiciones, sus propias interpretaciones de las Escrituras, sus propios calendarios litúrgicos. Después de Nicea, existiría algo llamado ortodoxia, una doctrina correcta, definida por autoridades reconocidas, impuesta con el respaldo del poder imperial. El cambio es difícil de exagerar. La disputa central giraba en torno a un sacerdote alejandrino llamado Arrio. Su enseñanza era elegante en su simplicidad. Si Dios Padre engendró al Hijo, entonces hubo un momento en que el Hijo no existía. Por lo tanto, el Hijo, aunque divino, era una criatura, la primera y más perfecta de las creaciones, pero criatura al fin. Hubo un tiempo en que no era, resumían sus seguidores. Sus oponentes, liderados por otro alejandrino llamado Atanasio, consideraban esto una herejía monstruosa. Si Cristo no era plenamente Dios, argumentaban, entonces no podía salvar a la humanidad. La salvación requería que lo divino tocara lo humano de manera completa, no a través de un intermediario. Los debates fueron intensos. Las actas que sobreviven muestran votaciones, discursos, intervenciones imperiales. Constantino mismo presidió varias sesiones, aunque técnicamente era un catecúmeno, alguien que aún no había recibido el bautismo. Los historiadores han debatido durante siglos cuánto entendía realmente de teología. Lo que sí entendía era política. Necesitaba una fórmula que la mayoría pudiera aceptar, que marginara a los extremistas de ambos bandos, que permitiera gobernar en paz. La solución fue el Credo de Nicea, un texto que aún se recita en iglesias de todo el mundo. Su frase clave, que define a Cristo como de la misma sustancia que el Padre, en griego, homoousios, fue un compromiso brillante o una ambigüedad calculada, dependiendo de a quién preguntes. La palabra no aparece en las Escrituras. Fue una innovación teológica creada para resolver un problema político. Arrio y sus seguidores más notorios fueron exiliados, aunque el arrianismo sobreviviría durante siglos, especialmente entre los pueblos germánicos que pronto invadirían el imperio. El concilio también tomó otras decisiones que moldearían la historia. Se fijó la fecha de la Pascua, separándola definitivamente del calendario judío, una decisión cargada de simbolismo y de tensiones que apenas comenzaban. Se establecieron normas sobre la ordenación de sacerdotes, la readmisión de quienes habían apostatado durante las persecuciones, la estructura jerárquica de la Iglesia. 20 cánones en total, algunos de los cuales siguen vigentes en tradiciones cristianas orientales. Si pudieras caminar hoy por las ruinas de Nicea, la moderna Iznik en Turquía, encontrarías poco que recuerde aquel concilio. Las murallas bizantinas aún se alzan, imponentes, pero el palacio imperial donde se reunieron los obispos ha desaparecido. Quedan fragmentos de mosaicos, columnas reutilizadas en construcciones posteriores, inscripciones en griego que el tiempo ha erosionado. Bajo la mezquita principal de la ciudad yacen los restos de la iglesia de Santa Sofía, donde según la tradición se celebraron algunas sesiones.
El pasado duerme bajo capas de civilizaciones superpuestas. Lo que sobrevive, más que las piedras, son las palabras. El credo niceno, recitado cada domingo por cientos de millones de personas, es el legado más tangible de aquellos días de debate. Cuando escuches Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, estarás repitiendo una fórmula que obispos torturados y un emperador sin bautizar acordaron en el verano del año 325. Es un recordatorio de que la fe y la política nunca han estado separadas y quizás nunca puedan estarlo. Pero Nicea no cerró el debate, solo lo transformó. Los arrianos no desaparecieron, se reagruparon, encontraron nuevos patronos imperiales, contraatacaron. Durante décadas, la fórmula nicena fue abandonada, modificada, restaurada. Emperadores sucesivos favorecieron a uno u otro bando según conveniencia. La teología se convirtió en arma de guerra civil, y medio siglo después, en una nueva capital llamada Constantinopla, se haría necesario otro concilio para terminar lo que Nicea había comenzado. 56 años después de Nicea, la capital del mundo ha cambiado de nombre y de alma. Constantinopla, la ciudad que Constantino arrancó de las piedras de Bizancio, ahora bulle con una energía nerviosa. En las calles, los panaderos discuten sobre la naturaleza del Espíritu Santo mientras amasan el pan. Los barberos debaten si el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, mientras afeitan a sus clientes. No es exageración. El historiador Gregorio de Nisa escribió que no podías comprar una hogaza sin que el vendedor te preguntara si el Hijo fue engendrado o creado. La teología se ha convertido en deporte popular y el emperador Teodosio necesita un árbitro definitivo. El problema que enfrentaba este concilio era, en cierto modo, una consecuencia del éxito de Nicea. Se había definido la relación entre el Padre y el Hijo, pero ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? ¿Era también Dios en el mismo sentido? ¿O era algo menor, un poder divino, una fuerza, una criatura exaltada? Un grupo llamado los pneumatómacos, literalmente combatientes del Espíritu, argumentaba que el Espíritu Santo era una criatura, subordinada al Padre y al Hijo. Otros insistían en que si el Espíritu no era plenamente divino, entonces el bautismo que se realizaba en nombre de las tres personas era una farsa. Teodosio era un emperador diferente a Constantino, había sido bautizado, era un cristiano convencido y tenía menos paciencia para las sutilezas teológicas. Antes incluso de convocar el concilio, emitió un edicto declarando que la fe nicena, con la plena divinidad del Hijo, era la única fe legal del imperio. Quienes disintieran serían considerados herejes, sujetos a penalidades civiles. El concilio, en este contexto, no era tanto un debate abierto como una ratificación oficial de lo que el emperador ya había decidido. 150 obispos se reunieron en la ciudad imperial. El número era menor que en Nicea, y llamativamente, ningún representante occidental asistió. El Papa de Roma no envió delegados. Esta ausencia marcaría tensiones futuras entre las iglesias de Oriente y Occidente, tensiones que eventualmente explotarían en cisma permanente. Pero en aquel momento, el concilio procedió como si hablara por toda la cristiandad. La contribución teológica principal fue la expansión del credo niceno para incluir una definición clara del Espíritu Santo. Las palabras agregadas, Señor y dador de vida que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, completaban la doctrina trinitaria. Tres personas, una sustancia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Distintos pero inseparables, coiguales y coeternos. Es una fórmula que desafía la lógica ordinaria, y los teólogos del concilio lo sabían. No pretendían explicar cómo era posible, solo afirmar que así era. El concilio también tomó decisiones organizativas que tendrían enormes consecuencias. El Canon III declaró que el obispo de Constantinopla tendría la primacía de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. Esta frase, aparentemente modesta, plantó la semilla de siglos de conflicto. Si la primacía se basaba en la importancia política de la ciudad, ¿qué pasaba con las pretensiones de Roma de una autoridad basada en San Pedro? ¿Y qué pasaría si Constantinopla llegaba a ser más importante que Roma?
Si pudieras pasear hoy por Estambul, encontrarías ecos de aquel concilio en lugares inesperados. La iglesia, donde probablemente se reunieron los obispos, ya no existe como tal. Fue transformada en mezquita hace siglos. Pero en el Museo Arqueológico puedes ver inscripciones de la época, monedas con el rostro de Teodosio, fragmentos de sarcófagos de obispos que quizás estuvieron presentes. En la Basílica de Santa Sofía, construida un siglo y medio después, los mosaicos proclaman la fe trinitaria que el concilio definió. Los turistas fotografían cúpulas y columnas sin saber que están documentando el triunfo de una idea que nació en debates del siglo IV. Lo más fascinante del Concilio de Constantinopla es lo que revela sobre la relación entre fe y poder. Teodosio no convocó el concilio para descubrir la verdad, lo convocó para imponer una verdad que ya había decidido. Los obispos no votaban libremente, votaban sabiendo que el emperador los observaba, que el disenso tenía consecuencias. Y sin embargo, las fórmulas que produjeron han sobrevivido 1600 años, recitadas por personas que probablemente nunca han oído hablar de Teodosio ni de los pneumatómacos. La teología se cristalizó en liturgia, la liturgia en tradición, la tradición en identidad. Lo que comenzó como política terminó como fe vivida. Pero la paz doctrinal duró poco. Apenas 50 años después, una nueva disputa estallaba, esta vez centrada no en la Trinidad, sino en Cristo mismo. ¿Cómo se relacionaban en él lo divino y lo humano? ¿Y qué papel jugaba su madre en ese misterio? Las respuestas se buscarían en una ciudad antigua de Asia Menor, donde una vez se adoró a la diosa de la fertilidad, y donde ahora se decidiría el título más controvertido de María. Hay una ciudad en la costa de lo que hoy es Turquía, donde, según la tradición, María pasó sus últimos años. Éfeso, la misma ciudad que una vez adoró a Artemisa en un templo considerado maravilla del mundo antiguo, ahora se prepara para un concilio que definirá quién fue realmente aquella mujer de Nazaret. La pregunta parece sencilla, casi doméstica. ¿Podemos llamar a María Madre de Dios? Pero detrás de esas tres palabras se esconde un abismo teológico. Si María es Madre de Dios, entonces lo que nació de ella era divino desde el primer instante. Si solo es Madre de Cristo, entonces hay una separación entre el hombre Jesús y el Dios que habitaba en él. Obispos de Alejandría y Antioquía están a punto de enfrentarse en una batalla que dejará cicatrices durante 1600 años. El protagonista involuntario de esta crisis era Nestorio, patriarca de Constantinopla. Formado en la tradición teológica de Antioquía, que enfatizaba la humanidad de Cristo, Nestorio se escandalizó cuando escuchó a los fieles de su ciudad llamar a María Theotokos, que en griego significa portadora de Dios, o, más libremente, Madre de Dios. Para él, esto sonaba a paganismo. ¿Cómo podía una mujer mortal ser madre de lo eterno? Propuso un término alternativo: Cristotokos, Madre de Cristo, que reconocía su maternidad sin implicar que había dado a luz a la divinidad misma. La reacción fue feroz. Cirilo, patriarca de Alejandría, vio en las palabras de Nestorio una herejía que dividía a Cristo en dos personas, el hombre Jesús y el Dios Logos que habitaba en él como en un templo. Si eso era cierto, argumentaba Cirilo, entonces ¿quién murió en la cruz? ¿El hombre solo? ¿Cómo podía la muerte de un hombre salvar a la humanidad? La salvación requería que Dios mismo sufriera y muriera, lo que significaba que María había dado a luz a Dios encarnado. La disputa se volvió personal, política, envenenada. Las cartas entre Nestorio y Cirilo que sobreviven destilan desprecio mutuo apenas disimulado. El emperador Teodosio II convocó un concilio en Éfeso para resolver la disputa. La elección del lugar no era casual. Éfeso era asociada con María, y también era relativamente neutral entre las facciones rivales de Alejandría y Constantinopla. Pero la neutralidad duró poco. Cirilo llegó primero, con una flota de obispos egipcios y una determinación implacable. Nestorio llegó con el apoyo de los obispos sirios, pero estos venían retrasados. Sin esperar a que llegaran, Cirilo abrió el concilio y procedió a condenar a Nestorio en una sola sesión maratónica que duró desde la mañana hasta bien entrada la noche. 200 obispos votaron por la deposición y excomunión de Nestorio. Cuando los obispos sirios finalmente llegaron, furiosos por haber sido excluidos,
organizaron su propio concilio paralelo y excomulgaron a Cirilo. Por un momento, había dos concilios simultáneos en la misma ciudad, cada uno condenando al otro. El emperador, confundido, inicialmente arrestó tanto a Nestorio como a Cirilo, pero la presión política de Alejandría y de los monjes de Constantinopla, que adoraban a Cirilo como héroe, eventualmente inclinó la balanza. Nestorio fue enviado al exilio, primero a un monasterio, luego a los desiertos de Egipto, donde moriría años después, insistiendo hasta el final en que había sido malinterpretado. Si visitas hoy las ruinas de Éfeso, encontrarás uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del Mediterráneo. La biblioteca de Celso, con su fachada reconstruida, atrae a miles de turistas. El gran teatro donde San Pablo enfrentó a los plateros que temían por su negocio de estatuillas de Artemisa aún puede verse. Pero del concilio que allí se celebró quedan solo ecos literarios. La iglesia donde probablemente se reunieron los obispos, dedicada a María, es hoy un campo de columnas caídas y bases de mármol. Algunos historiadores creen que fue construida sobre los restos del antiguo templo de Artemisa, como si la Madre de Dios hubiera literalmente desplazado a la diosa de la fertilidad. El legado de Éfeso es complejo. Por un lado, estableció Theotokos como título ortodoxo de María, impulsando una devoción mariana que florecería especialmente en Occidente. Por otro lado, creó la primera gran división cristológica permanente. Los seguidores de Nestorio, rechazados por el imperio, emigraron hacia el este, hacia Persia y más allá. La Iglesia de Oriente, a veces llamada nestoriana, aunque el término es impreciso, llevaría el cristianismo hasta China y la India, creando comunidades que sobreviven hasta hoy. Mientras Europa debatía sutilezas trinitarias, misioneros nestorianos traducían los evangelios al chino y construían iglesias en la ruta de la seda. Pero el problema cristológico no estaba resuelto. Si Cristo no era dos personas, ¿cómo se relacionaban en él la naturaleza divina y la humana? ¿Se mezclaban? ¿Se mantenían separadas? ¿Dominaba una sobre la otra? 20 años después de Éfeso, estas preguntas explotarían en un nuevo concilio, más grande y más violento, que dividiría al cristianismo oriental de maneras que aún no se han sanado. 20 años. Solo 20 años separan Éfeso de Calcedonia, pero en ese tiempo el mundo cristiano ha vivido tragedias que parecen salidas de una obra de teatro griego. Un concilio en el año 449, que la historia recordará como el latrocinio de Éfeso, terminó con un patriarca pisoteado por monjes hasta que dejó de respirar. El Papa León de Roma ha enviado una carta que muchos consideran la definición perfecta de la fe, pero otros ven como una herejía disfrazada. Ahora, en esta ciudad frente al Bósforo, más de 500 obispos deben decidir cómo un solo ser puede ser completamente Dios y completamente humano al mismo tiempo, sin mezcla, sin confusión, sin separación. El contexto inmediato era caótico. En el año 449, el emperador Teodosio II había convocado otro concilio en Éfeso para resolver disputas que habían seguido hirviendo desde el anterior. Pero este segundo concilio fue un desastre. Dominado por el patriarca Dioscoro de Alejandría, heredero de la línea de Cirilo, el concilio rehabilitó a un monje llamado Eutiques, quien enseñaba que en Cristo las dos naturalezas se habían fusionado en una sola naturaleza divina. Los opositores fueron silenciados, algunos físicamente atacados. El patriarca de Constantinopla, Flaviano, fue maltratado tan brutalmente que murió pocos días después. El Papa León, cuya carta doctrinal ni siquiera fue leída en el concilio, lo llamó latrocinium, un acto de bandidaje. 2 años después, todo cambió. Teodosio II murió al caer de un caballo. Su hermana Pulqueria tomó el poder junto con su esposo Marciano, y ambos favorecían la posición romana. Se convocó un nuevo concilio, esta vez en Calcedonia, justo al otro lado del estrecho desde Constantinopla. Más de 500 obispos asistieron, el concilio más grande hasta entonces. La Carta de León, conocida como el Tomo, fue finalmente leída y aclamada. Pedro ha hablado a través de León, gritaron los obispos, en una frase que Roma citaría durante siglos como prueba de su autoridad. La definición de Calcedonia es un monumento a la precisión teológica, o quizás a la ambigüedad calculada. Cristo, declaró el concilio, es
reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Las naturalezas divina y humana coexisten en una sola persona, sin mezclarse ni separarse. Es una fórmula que satisfizo a la mayoría, pero que horrorizó a quienes veían en ella una traición al legado de Cirilo. ¿No había enseñado Cirilo una naturaleza del Verbo encarnado? ¿Cómo podía ahora hablarse de dos naturalezas sin caer en el error de Nestorio? El resultado fue el primer cisma permanente del cristianismo. Las iglesias de Egipto, Etiopía, Armenia y partes de Siria rechazaron Calcedonia y se separaron de la comunión con Roma y Constantinopla. Se les llamó monofisitas, aunque ellos prefieren el término miafisitas, que significa una naturaleza unida en lugar de una sola naturaleza. La distinción es sutil, pero importante para ellos. No niegan la humanidad de Cristo, solo rechazan la fórmula de dos naturalezas, como inadecuada. Estas iglesias, copta, etíope, armenia, siríaca, sobreviven hasta hoy con decenas de millones de fieles, separadas de católicos y ortodoxos por una disputa del siglo V. Si pudieras cruzar hoy el Bósforo desde Estambul, llegarías a Kadıköy, el nombre turco de la antigua Calcedonia. Es un barrio bullicioso de la megalópolis, lleno de cafés, mercados, apartamentos modernos. De la Basílica de Santa Eufemia, donde se reunió el concilio, no queda prácticamente nada visible. Excavaciones arqueológicas han encontrado fragmentos bajo edificios posteriores, pero la presión urbana hace imposible una exploración completa. El lugar donde Saint-Denis des Antres definió la cristología que dominaría Occidente es hoy una parada de ferry y un centro comercial. Lo que Calcedonia revela es el precio de la precisión doctrinal. Al intentar definir exactamente cómo lo divino y lo humano se unen en Cristo, el concilio creó una línea que algunos no pudieron cruzar. Las iglesias que rechazaron Calcedonia no eran heréticas en ningún sentido obvio. Creían en la Trinidad, veneraban a los mismos santos, celebraban los mismos sacramentos. Su desacuerdo era sobre palabras, sobre fórmulas, sobre cómo expresar un misterio que todos admitían estaba más allá del lenguaje humano. Y sin embargo, ese desacuerdo fue suficiente para dividir comunidades, familias, imperios. La ironía es que, 1500 años después, teólogos de ambos lados del cisma han concluido que las diferencias pueden no haber sido tan grandes como parecían. Declaraciones conjuntas entre papas y patriarcas coptos han afirmado que, usando lenguajes diferentes, profesan la misma fe. Las heridas de Calcedonia se están sanando, lentamente, en nuestro tiempo. Pero el daño histórico, siglos de separación, de desconfianza, de oportunidades perdidas, no puede deshacerse. Es un recordatorio de que las palabras importan y que a veces importan demasiado. Imagina que un día llegan soldados a tu iglesia. No vienen a rezar, vienen con martillos y cinceles. Arrancan los mosaicos de las paredes, desfiguran los rostros de los santos, queman los iconos que tu abuela besaba cada mañana. Durante más de un siglo, el Imperio bizantino vivió esta pesadilla. Los emperadores iconoclastas declararon que las imágenes sagradas eran ídolos, que venerarlas era volver al paganismo. Monjes fueron torturados, artistas ejecutados, bibliotecas enteras de arte sagrado reducidas a cenizas. Y ahora, en el mismo lugar donde se definió la fe 362 años antes, una emperatriz regente llamada Irene convoca un concilio para restaurar lo que se ha perdido, es así, iconoclasia, literalmente, ruptura de imágenes. Comenzó en el año 726, cuando el emperador León III ordenó la destrucción de un icono de Cristo que colgaba sobre la puerta principal del Palacio Imperial. La justificación era teológica. El segundo mandamiento prohibía hacer imágenes talladas, y los musulmanes, cuyas conquistas amenazaban al imperio, acusaban a los cristianos de idolatría. Pero había también motivaciones políticas. Los monasterios, que producían y custodiaban los iconos, habían acumulado poder y riqueza que rivalizaban con el Estado. Atacar los iconos era atacar el poder monástico. La resistencia fue feroz. El Papa de Roma condenó la iconoclasia y rompió con Constantinopla. Monjes bizantinos se negaron a obedecer y muchos pagaron con sus vidas o con mutilaciones. Las fuentes hablan de religiosos obligados a pisotear iconos,
de artistas que perdieron las manos que habían pintado imágenes sagradas, de abades quemados junto con sus bibliotecas. No sabemos cuántos murieron. Las cifras son imposibles de verificar. Lo que sí sabemos es que generaciones enteras crecieron en un imperio donde el arte religioso era crimen de Estado. Cuando el emperador Constantino V murió en 775, dejó un imperio purgado de iconos, pero no de iconófilos. Su hijo León IV fue menos celoso en la persecución, y cuando León murió joven, su viuda Irene quedó como regente del joven Constantino VI. Irene era una iconófila convencida y utilizó su poder para revertir décadas de política imperial. En 787 convocó un concilio en Nicea, el mismo Nicea del primer concilio, para restaurar la veneración de las imágenes. 350 obispos se reunieron, bajo la supervisión atenta de la emperatriz. El concilio distinguió cuidadosamente entre latría, la adoración debida solo a Dios, y prosquinesis, o dulía, la veneración reverencial que podía ofrecerse a los santos y sus imágenes. Los iconos no eran ídolos porque nadie adoraba la madera o la pintura. Se veneraba a lo que representaban. Además, argumentaron los teólogos, la encarnación misma justificaba las imágenes. Si Dios se había hecho visible en Cristo, entonces lo visible podía ser vehículo de lo sagrado. Las actas del concilio incluyen testimonios conmovedores de iconos milagrosos, de curaciones atribuidas a imágenes, de la fe popular que había sobrevivido a la persecución. También incluyen condenas de los emperadores iconoclastas, cuyos nombres fueron anatematizados y cuyos edictos fueron declarados heréticos. La restauración de los iconos no fue solo teológica, fue política, una declaración de que la dinastía de los perseguidores había terminado. Si pudieras visitar hoy los lugares del concilio, encontrarías paradojas históricas en cada esquina. Nicea, la moderna Iznik, es una ciudad turca donde las mezquitas han reemplazado a las iglesias. Pero en los museos de Estambul puedes ver iconos que sobrevivieron a la persecución, algunos escondidos durante generaciones, otros salvados por comunidades que nunca aceptaron las órdenes imperiales. Los mosaicos de Santa Sofía en Estambul, muchos de ellos creados después de la restauración de los iconos, son testimonio del arte que floreció cuando la prohibición terminó. Rostros de Cristo, de María, de santos y emperadores miran desde cúpulas doradas, sobrevivientes de otra destrucción cuando la iglesia se convirtió en mezquita y los mosaicos fueron cubiertos con yeso. El legado del Segundo Concilio de Nicea trasciende la teología. Estableció que el arte podía ser teológico, que la belleza era un camino hacia lo divino, que la imagen no competía con la palabra, sino que la complementaba. Esto tendría consecuencias enormes en Occidente, donde el arte religioso florecería durante siglos. Las catedrales góticas con sus vitrales, las capillas renacentistas con sus frescos, los retablos barrocos con sus esculturas doradas. Todo esto es heredero de la decisión tomada en Nicea de que las imágenes no solo eran permitidas sino valiosas. Pero también hay una sombra. La victoria de los iconófilos no fue total ni permanente. Hubo un segundo período iconoclasta en el siglo siguiente, más breve pero igualmente brutal. Y en la Reforma Protestante, 800 años después de Nicea, la iconoclasia regresaría a Europa occidental, con estatuas destruidas y vidrieras rotas en nombre de la pureza bíblica. Las guerras de las imágenes no han terminado, simplemente han cambiado de forma. Es noviembre en el centro de Francia. El frío corta la piel y, sin embargo, miles de personas se han reunido en un campo a las afueras de la ciudad de Clermont. Son tantos que no caben en la catedral, así que el Papa Urbano II ha decidido hablar al aire libre. Lo que está a punto de decir cambiará Europa para siempre. No es un concilio como los anteriores, donde obispos debatían sutilezas teológicas. Esto es algo nuevo, un llamado a las armas, una fusión de fe y violencia que creará el concepto de guerra santa en Occidente. Cuando termine de hablar, la multitud gritará Deus vult, Dios lo quiere, y en los siguientes 200 años, cientos de miles cruzarán el mar para reconquistar Tierra Santa. El contexto era crítico. El Imperio bizantino, heredero de Roma en Oriente, había sufrido una derrota catastrófica en Manzikert en 1071. Los turcos selyúcidas controlaban ahora gran parte de Anatolia y Jerusalén
en manos musulmanas desde el siglo VII, se había vuelto más difícil de visitar para los peregrinos cristianos. El emperador bizantino Alejo Comneno había enviado embajadores a Occidente pidiendo mercenarios para recuperar sus territorios perdidos. Urbano vio una oportunidad, no simplemente ayudar a Bizancio, sino unificar a la belicosa nobleza europea bajo una causa santa. No tenemos el texto exacto del Sermón de Urbano. Sobreviven varias versiones escritas por testigos, cada una con énfasis diferentes, pero todos coinciden en los temas centrales. Urbano describió los sufrimientos de los cristianos orientales bajo dominio musulmán, probablemente exagerando para mayor efecto. Prometió remisión de pecados a quienes tomaran la cruz. Propuso que los caballeros que desperdiciaban sus vidas en guerras fratricidas las dedicaran a una causa digna. Y en el clímax del sermón, la multitud estalló con el grito que definiría las cruzadas: Deus vult, Dios lo quiere. El concilio de Clermont había estado tratando asuntos eclesiásticos rutinarios: la tregua de Dios, que prohibía combatir ciertos días de la semana, la excomunión del rey Felipe de Francia por adulterio, reformas del clero. Pero todo eso quedó eclipsado por el llamado a la cruzada. En los meses siguientes, predicadores recorrieron Europa repitiendo el mensaje de Urbano. La respuesta superó todas las expectativas, pues solo caballeros y nobles, sino campesinos, artesanos, incluso niños, cosieron cruces en sus ropas y partieron hacia Oriente. Muchos morirían antes de llegar. Otros morirían en el camino. Los que llegaron a Jerusalén la conquistaron en julio de 1099, en una masacre que horrorizó incluso a cronistas cristianos. Si pudieras caminar hoy por Clermont-Ferrand, encontrarías una ciudad francesa próspera, famosa por sus neumáticos Michelin, más que por su concilio. La catedral gótica que se alza sobre el centro no existía en tiempos de Urbano. La actual fue construida siglos después, con la piedra volcánica negra que da a la ciudad su carácter distintivo. Del lugar exacto donde Urbano predicó no queda certeza. Algunos historiadores creen que fue en la plaza frente a la catedral románica anterior, otros que fue en un campo fuera de las murallas. Lo que queda es el eco de sus palabras, reverberando a través de 900 años. El legado de Clermont es inmenso y, controvertido. Por un lado, las cruzadas crearon contactos entre Europa y Oriente que trajeron conocimientos, tecnologías, bienes que transformaron la civilización medieval. Los cruzados trajeron de vuelta especias, sedas, técnicas de construcción, traducciones de textos griegos y árabes. Los estados cruzados en Tierra Santa fueron laboratorios de convivencia intercultural, aunque también de conflicto brutal. Por otro lado, las cruzadas sembraron hostilidades que aún envenenan las relaciones entre cristianos y musulmanes. La palabra cruzada sigue siendo tóxica en gran parte del mundo islámico, asociada con imperialismo y violencia religiosa. Quizás lo más significativo es lo que Clermont reveló sobre la fusión de fe y política. Urbano no inventó la guerra religiosa, había precedentes en la Reconquista española y en las guerras contra los paganos eslavos, pero la elevó a doctrina oficial. La idea de que matar en nombre de Dios era no solo permitido, sino meritorio, que la violencia podía ser un acto de piedad, quedó grabada en la conciencia europea. Esa idea tendría consecuencias terribles en las guerras de religión del siglo XVI y en los conflictos coloniales que siguieron. El fantasma de Clermont nos persigue todavía, pero Clermont también fue el último momento de unidad relativa entre Oriente y Occidente cristianos. La primera cruzada se lanzó supuestamente para ayudar a Bizancio, pero las tensiones entre cruzados y bizantinos fueron constantes. Un siglo después, la Cuarta Cruzada no llegaría a Tierra Santa. En cambio, saquearía Constantinopla, destruyendo siglos de arte y cultura, creando un odio que sobreviviría a la caída del Imperio bizantino. Mientras Europa celebraba sus concilios en Letrán, el mundo cristiano se fragmentaba de formas que nadie en Clermont podría haber imaginado. Si quieres entender cómo vivía una persona común en la Europa medieval, no busques en los campos de batalla ni en los castillos. Busca en las decisiones del Cuarto Concilio de Letrán. Este concilio, convocado por el papa más poderoso de la Edad Media, Inocencio III, reunió a más de 1200 participantes, obispos, abades, representantes de reyes,
y sus decisiones tocaron cada aspecto de la vida cotidiana. Desde ese momento, todo cristiano debía confesarse al menos una vez al año. La doctrina de la transubstanciación, la idea de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, quedó definida como dogma. Los judíos y musulmanes fueron obligados a vestir ropas distintivas. El matrimonio se reguló de formas que aún afectan las leyes civiles de muchos países. Inocencio III era un papa diferente. Elegido a los 37 años, gobernó la Iglesia durante 18 años con una visión clara. El papa era el vicario de Cristo, no simplemente el obispo de Roma, sino el representante de Dios en la tierra, superior a cualquier rey o emperador. Durante su pontificado, depuso emperadores, lanzó cruzadas, arbitró disputas entre reinos, convocó el Concilio de Letrán para coronar su obra, para codificar en ley lo que él consideraba la verdadera doctrina y disciplina cristiana. El número de participantes refleja la ambición del evento. Además de los obispos y abades, más de 400 prelados, asistieron embajadores de todos los reinos cristianos, representantes de las órdenes militares, procuradores de cabildos catedralicios. El Palacio de Letrán, residencia papal desde el siglo IV, nunca había visto una asamblea semejante. Las sesiones duraron 3 semanas, de noviembre a diciembre, y produjeron 70 cánones que reorganizaron la Iglesia y la sociedad. La transubstanciación fue quizás la decisión más teológicamente significativa. La palabra misma entró en el vocabulario oficial. El pan y el vino, tras la consagración, contenían verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo quedaban las especies o apariencias del pan y el vino. La sustancia era divina. Esta doctrina, aunque debatida antes, se convirtió en dogma vinculante y su negación en herejía. 3 siglos después sería uno de los puntos de ruptura con los reformadores protestantes. La obligación de confesión anual transformó la vida religiosa del laico ordinario. Antes de Letrán, la frecuencia de la confesión variaba enormemente. Después, cada cristiano debía confesar sus pecados a su propio párroco al menos una vez al año, típicamente antes de la Pascua, y debía comulgar al menos en esa fecha. El incumplimiento podía resultar en excomunión y, en la práctica, en marginación social. La Iglesia ganó un instrumento de control sin precedentes, el conocimiento de los pecados de todos sus feligreses. Los cánones sobre judíos y musulmanes son quizás los más perturbadores desde una perspectiva moderna. El Canon 68 ordenaba que judíos y sarracenos vistieran ropas distintivas para evitar mezclas con cristianos. El Canon 70 prohibía que judíos conversos volvieran a sus prácticas anteriores. Estas disposiciones, presentadas como medidas de orden público, sentaron precedentes legales para siglos de segregación y persecución. La estrella amarilla que los nazis obligaron a usar a los judíos tiene antecedentes directos en los decretos de Letrán. Si pudieras visitar hoy la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, encontrarías una iglesia barroca, reconstruida varias veces desde la Edad Media. Del palacio donde se celebró el concilio queda poco. Incendios y remodelaciones lo han transformado completamente. Pero en los muros de la basílica se proclama todavía Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. El orgullo del papado medieval sigue inscrito en piedra. El legado de Letrán es ambivalente. Por un lado, creó estructuras que dieron coherencia a la vida religiosa medieval, la parroquia como unidad básica, los sacramentos como marcadores de la existencia, el calendario litúrgico como ritmo del año. Por otro lado, impuso uniformidades que aplastaron diversidades, discriminaciones que causaron sufrimientos incalculables, poderes que serían abusados una y otra vez. Cuando Martín Lutero atacara la venta de indulgencias 3 siglos después, estaría atacando un sistema construido en buena parte sobre los fundamentos de Letrán, pero el papado que Inocencio construyó no sobreviviría intacto. Apenas un siglo después, la Iglesia entraría en la crisis más grave de su historia, el Gran Cisma de Occidente, cuando 2 y luego 3 hombres reclamarían simultáneamente la silla de Pedro. Resolver ese caos requeriría otro concilio, en otra ciudad, con consecuencias que nadie podía prever.
¿Qué haces cuando hay 3 hombres que afirman ser el verdadero papa? Durante casi 40 años la cristiandad occidental vivió en esta confusión: un papa en Roma, otro en Aviñón, un tercero en Pisa. Reyes y obispos elegían bandos según conveniencia política. Los fieles no sabían a quién obedecer, si sus sacramentos eran válidos, si sus pecados estaban realmente perdonados. El Concilio de Constanza fue la solución desesperada a un problema desesperado. Durante 4 años, esta ciudad junto al lago se transformó en la capital de facto de Europa. Llegaron más de 70.000 visitantes, cardenales, príncipes, prostitutas, mercaderes, y en ese caos se tomaron decisiones que terminarían con el cisma, pero que también encenderían una hoguera que consumiría a un hombre llamado Jan Hus y, un siglo después, inspiraría a Martín Lutero. El gran cisma de Occidente comenzó en 1378, cuando cardenales que habían elegido a Urbano VI en Roma, alegando coacción, eligieron a otro papa en Aviñón. Durante décadas, ambas líneas de papas se excomulgaron mutuamente, cada una reclamando legitimidad exclusiva. Un intento de resolver el cisma en Pisa en 1409 solo empeoró las cosas. El Concilio Pisano depuso a ambos papas y eligió un tercero, pero los otros 2 se negaron a reconocer su deposición. Ahora había 3 papas, cada uno con sus cardenales, sus curias, sus aliados políticos. El emperador Segismundo tomó la iniciativa. Como rey de los romanos, heredero del Sacro Imperio, veía en el cisma una amenaza a la estabilidad europea. Presionó para convocar un concilio general que todos pudieran aceptar, y Constanza fue elegida. Ciudad imperial, neutral entre las facciones, con capacidad para albergar la enorme asamblea que se esperaba. Las cifras son difíciles de verificar, pero las crónicas hablan de 70.000 visitantes en una ciudad que normalmente tenía 6.000 habitantes. Se dice que 700 prostitutas ejercían su oficio durante el concilio, un detalle que revela tanto sobre la época como sobre quienes escribieron las crónicas. El concilio logró su objetivo principal. Terminó el cisma. El papa pisano, Juan XXIII, fue juzgado y depuesto por una lista de crímenes que incluía simonía, tiranía y cosas innombrables. El papa romano, Gregorio XII, aceptó renunciar a cambio de garantías de honor. El papa aviñonés, Benedicto XIII, se negó a renunciar y fue depuesto en ausencia, aunque continuó reclamando el papado desde su fortaleza en Peñíscola hasta su muerte. Un nuevo papa, Martín V, fue elegido en noviembre de 1417, el primer papa indiscutido en 40 años. Pero Constanza también es recordada por otra razón: el juicio y ejecución de Jan Hus. Este sacerdote y teólogo bohemio había predicado reformas radicales, criticaba la corrupción del clero, cuestionaba la autoridad papal, defendía la comunión bajo las 2 especies, pan y vino, para los laicos. Segismundo le había otorgado un salvoconducto para que presentara sus ideas ante el concilio. Pero una vez en Constanza, Hus fue arrestado, juzgado por herejía, y quemado vivo en julio de 1415. El salvoconducto, argumentaron los jueces, no obligaba a proteger a un hereje. La ejecución de Hus tuvo consecuencias que sus jueces no previeron. En Bohemia estalló una revolución religiosa y nacional. Las guerras husitas devastaron Europa central durante décadas. Y un siglo después, cuando Martín Lutero fue citado a comparecer ante autoridades eclesiásticas, el precedente de Hus pesaba en su mente. «No iré a Constanza», escribió, temiendo el mismo destino. La hoguera de Hus encendió fuegos que el concilio nunca pudo apagar. Si visitas hoy Constanza, encontrarás una ciudad alemana próspera junto al lago que lleva su nombre. El Concilgebäude, el edificio del concilio donde se eligió a Martín V, sigue en pie, aunque transformado en centro de convenciones. Una estatua rotativa llamada Imperia, instalada en 1993, representa a una cortesana sosteniendo a un papa y un emperador en sus manos, comentario irónico sobre el concilio. En la calle donde Hus fue quemado, una placa marca el lugar. Los checos aún peregrinan allí, honrando a su mártir nacional. El legado de Constanza es complejo. Por un lado, demostró que un concilio podía deponer papas, que la Iglesia era más que su cabeza,
que en tiempos de crisis extrema la autoridad conciliar podía prevalecer sobre la papal. Esta idea, el conciliarismo, amenazaría al papado durante generaciones. Por otro lado, la ejecución de Hus demostró los límites de la reforma desde dentro. Quien criticara demasiado al sistema podía ser destruido por él. Constanza resolvió un cisma, pero sembró otros conflictos. La paz que creó fue breve. Las tensiones que reveló estallarían con fuerza renovada un siglo después, cuando un monje agustino clavó 95 tesis en una puerta de Wittenberg. Han pasado 28 años desde que un monje agustino clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. En ese tiempo, Europa se ha partido en dos. Reinos enteros han abandonado Roma. Monasterios han sido saqueados. Imágenes destruidas. Sacerdotes expulsados. Y la Iglesia Católica, después de décadas de negar el problema, finalmente acepta que necesita una respuesta. El Concilio de Trento durará 18 años, interrumpido por guerras, plagas y la muerte de 4 papas. Pero cuando termine, la Iglesia Católica será irreconocible, más disciplinada, más clara en su doctrina, más combativa. Es el nacimiento de lo que los historiadores llaman la Contrarreforma, y sus efectos se sentirán hasta el día de hoy. Trento fue elegida por su ubicación, ciudad del Sacro Imperio, pero en territorio italiano, aceptable tanto para el emperador Carlos V como para el Papa Paulo III. Las sesiones comenzaron en diciembre de 1545 con apenas 30 obispos presentes. La cifra fluctuaría durante los años siguientes, alcanzando más de 200 en las sesiones finales. El concilio se reunió en 3 períodos separados: 1545 a 47, 1551 a 52 y 1562 a 63. Guerras, epidemias y cambios de papa interrumpieron los trabajos una y otra vez. La agenda era doble: definir la doctrina católica frente a las críticas protestantes y reformar los abusos que habían dado combustible a esas críticas. En el primer frente, Trento fue inequívoco. La justificación viene por la fe y las obras, no solo por la fe como enseñaba Lutero. La Biblia y la tradición son fuentes de autoridad, no solo la Escritura. Los 7 sacramentos son válidos, incluyendo la confesión, la confirmación y el matrimonio, que los protestantes habían reducido. La transubstanciación es doctrina de fe. El purgatorio existe. La veneración de santos e imágenes es legítima. Cada decreto de Trento era un rechazo explícito de alguna posición protestante. En el segundo frente, Trento fue igualmente decisivo. Se abolió la venta de indulgencias que había provocado las 95 tesis. Se establecieron seminarios para formar adecuadamente al clero, terminando con la práctica de ordenar a hombres ignorantes o indignos. Se exigió residencia a obispos y párrocos, prohibiendo el absentismo que había dejado diócesis sin pastores. Se creó el índice de libros prohibidos, que centralizaba la censura eclesiástica. Se reformó la liturgia, produciendo el misal romano, que se usaría hasta 1969. Si pudieras visitar hoy Trento, encontrarías una ciudad italiana alpina, capital de una región autónoma más famosa por su festival de cine y su universidad que por su concilio. La Catedral de San Vigilio, donde se celebraron las sesiones, sigue en pie, con una cripta que contiene los restos de los obispos conciliares. El palazzo donde se alojaron los legados papales es ahora un museo, pero la ciudad conserva poca memoria visible del evento que le dio fama mundial. El turismo religioso ha cedido al turismo cultural y de montaña. El legado de Trento es inmenso. Por un lado, creó la Iglesia Católica moderna, centralizada, disciplinada, doctrinalmente definida. El catolicismo que conocemos hoy, su liturgia, su estructura, su estilo, es en gran medida hijo de Trento. Por otro lado, Trento cerró puertas. Las definiciones doctrinales hicieron imposible cualquier reconciliación con los protestantes. Las posiciones se habían endurecido demasiado. Las guerras de religión que devastaron Europa durante el siglo siguiente fueron, en parte, consecuencia de esta polarización. Trento también simboliza una iglesia a la defensiva. En lugar de dialogar con el mundo moderno, Trento construyó murallas. El índice de libros prohibidos, la Inquisición renovada, la censura sistemática,
Todas estas herramientas fueron afinadas en el ambiente postridentino. Científicos como Galileo chocarían con esta iglesia. Pensadores como Descartes evitarían publicar en países católicos. La tensión entre catolicismo y modernidad, que definiría los siglos siguientes, se cristalizó en Trento. Y sin embargo, Trento también produjo santos y reformadores auténticos. Ignacio de Loyola y sus jesuitas, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz en la Renovación Carmelita, Carlos Borromeo en la Reforma Episcopal. Estas figuras encarnaron lo mejor del espíritu tridentino, una fe vivida con intensidad y compromiso. La Contrarreforma no fue solo reacción, fue también renovación. Las misiones jesuitas llevarían el catolicismo a los confines del mundo, desde Paraguay hasta Japón, creando una iglesia verdaderamente global por primera vez en la historia. 400 años después de Trento, otra asamblea se reuniría para repensar la relación entre la iglesia y el mundo, pero esta vez, en lugar de construir murallas, intentaría abrir ventanas. Si tienes más de 40 años, probablemente recuerdas misas en latín, o quizás escuchaste a tus padres o abuelos hablar de ellas con nostalgia o con alivio. Ese cambio, la misa en tu idioma, el sacerdote mirando a la congregación, la música con guitarras, no fue una decisión administrativa menor. Fue el resultado del concilio más grande de la historia de la Iglesia Católica. Más de 2.500 obispos de todo el mundo se reunieron en Roma durante 4 otoños consecutivos para repensar qué significa ser católico en el siglo XX. El Concilio Vaticano II no cambió dogmas fundamentales, pero transformó casi todo lo demás. La relación con otras religiones, el papel de los laicos, la libertad religiosa, el diálogo con el mundo moderno. Fue, según algunos, una revolución, según otros, una traición. Lo que nadie discute es que fue el evento eclesial más importante desde Trento, pues el papa que convocó el concilio era un hombre inesperado. Angelo Giuseppe Roncalli, elegido como Juan XXIII a los 76 años, era considerado un papa de transición, un anciano bonachón que mantendría el barco a flote, mientras los cardenales preparaban un sucesor más dinámico. Pero Juan sorprendió a todos. Apenas 3 meses después de su elección, en enero de 1959, anunció la convocatoria de un concilio ecuménico. Cuando le preguntaron qué esperaba del concilio, abrió una ventana y dijo: «Quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera y la gente pueda ver hacia adentro». La preparación duró 3 años. Comisiones de teólogos prepararon esquemas sobre cada tema imaginable: liturgia, revelación, ecumenismo, iglesia, mundo moderno. Cuando los obispos se reunieron por primera vez en octubre de 1962, en la Basílica de San Pedro, eran más de 2.400, el mayor número jamás congregado en un concilio. Venían de todos los continentes, africanos, asiáticos, latinoamericanos, no solo europeos. Por primera vez, la Iglesia Universal estaba verdaderamente representada. Las sesiones duraron 4 otoños, de 1962 a 65. Juan XXIII murió en junio de 63, entre la primera y segunda sesión, y fue sucedido por Pablo VI, quien condujo el concilio hasta su conclusión. Los debates fueron intensos, a veces amargos. Conservadores y progresistas chocaron sobre casi cada tema. Pero al final, el concilio produjo 16 documentos que redefinieron el catolicismo. La reforma litúrgica fue lo más visible. La Constitución Sacrosanctum Concilium permitió el uso de lenguas vernáculas en la misa, reorientó los altares para que el sacerdote mirara al pueblo, enfatizó la participación activa de los laicos. Para millones de católicos, el cambio fue liberador. Para otros, fue una pérdida devastadora. Las guerras litúrgicas que siguieron, y que aún continúan, tienen su origen en esta decisión. Otros documentos fueron igualmente trascendentes. Nostra Aetate transformó las relaciones con otras religiones, especialmente con el judaísmo, retirando la acusación de deicidio que había envenenado las relaciones cristiano-judías durante siglos. Dignitatis Humanae afirmó la libertad religiosa como derecho humano, revirtiendo siglos de doctrina que condenaba el liberalismo. Gaudium et Spes propuso un diálogo con el mundo moderno, reconociendo valores en la cultura secular que antes se habían rechazado.
Si visitas hoy la Basílica de San Pedro, encontrarás el espacio donde los obispos se sentaron durante 4 años de debates. Las gradas que se instalaron para el concilio han desaparecido, pero el altar mayor, reorientado según las directrices conciliares, mira hacia la nave. En los museos vaticanos puedes ver fotografías de las sesiones, miles de obispos con sus mitras, el Papa en su trono, teólogos peritos amontonados en las tribunas. El archivo del concilio, que ocupa kilómetros de estantes, está siendo digitalizado lentamente, revelando la complejidad de un evento que aún no entendemos completamente. El legado del Vaticano II es disputado como ningún otro. Para algunos, fue una primavera que renovó la Iglesia, que la hizo relevante para el mundo moderno, que liberó energías reprimidas durante siglos. Para otros, fue una catástrofe que abandonó tradiciones sagradas, que vació las iglesias, que diluyó la fe en nombre de un aggiornamento vacío. Las estadísticas son contradictorias. La práctica religiosa cayó en Occidente después del concilio, pero también crecieron movimientos de renovación, vocaciones sacerdotales disminuyeron, pero el laicado se activó como nunca antes. Lo que es innegable es que el Vaticano II cambió la conversación. Después del concilio, la Iglesia ya no podía ignorar el ecumenismo, los derechos humanos, el diálogo interreligioso, la justicia social. Estos temas, marginales antes de 62, se convirtieron en centrales. El catolicismo del siglo XXI, con sus tensiones entre tradición y reforma, es incomprensible sin el Vaticano II. Y el debate sobre su interpretación, si fue ruptura o continuidad, revolución o desarrollo, sigue vivo, quizás más vivo que nunca. Hemos viajado a través de 1700 años. Hemos visto emperadores y papas, santos y herejes, concilios que unieron y concilios que dividieron. Y quizás ahora, cuando mires una imagen religiosa, cuando escuches una misa, cuando leas sobre conflictos entre religiones, entiendas que nada de eso surgió de la nada. Cada creencia, cada práctica, cada división tiene una historia de hombres falibles tomando decisiones que creyeron eternas, en ciudades que hoy son ruinas, bajo presiones políticas que ya nadie recuerda. Piensa en los obispos de Mintos y Nicea, llegando con sus cuerpos marcados por la persecución, votando fórmulas que definirían la fe de miles de millones. Piensa en los monjes bizantinos escondiendo iconos mientras los soldados imperiales destruían sus monasterios. Piensa en las multitudes de Clermont gritando «Dios lo quiere», sin saber que sus hijos y nietos morirían en desiertos lejanos. Piensa en Jan Hus caminando hacia la hoguera, convencido de que la verdad valdría más que su vida. Piensa en los obispos del Vaticano II, votando cambios que transformarían la experiencia religiosa de generaciones. No eran superhombres ni villanos, eran personas como tú y como yo, enfrentando preguntas difíciles con las herramientas que tenían. A veces acertaron, a veces erraron gravemente. Sus decisiones crearon belleza y causaron sufrimiento. Unieron comunidades y dividieron familias. Inspiraron santos y armaron inquisidores. La historia no emite juicios simples, solo muestra consecuencias. Lo que queda, después, de todo este viaje, es quizás una invitación a mirar con ojos nuevos las tradiciones que heredamos, a preguntar de dónde vienen, qué intereses sirvieron, qué alternativas descartaron, no para destruir la fe, sino para entenderla, no para cinismo, sino para humildad. Los concilios nos enseñan que las verdades que parecen eternas fueron alguna vez controversias ardientes, y que las controversias de hoy pueden convertirse en las certezas de mañana. Y quizás, en algún lugar, en algún momento que no podemos prever, otras personas se reunirán para debatir preguntas que aún no hemos formulado. Tomarán decisiones que moldearán mundos que no podemos imaginar. Y nosotros, con nuestras certezas y nuestras dudas, seremos para ellos lo que los obispos de Nicea son para nosotros, voces del pasado, tratando de dar sentido a lo infinito con palabras finitas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si algo de lo que escuchaste te hizo pensar, te invito a dejarlo en los menos comentarios. Y si quieres seguir explorando historias como esta, ya sabes dónde encontrarme. ¡Hasta la próxima!